En esta comunicación sobre la evolución de los discursos de nodo, quiero exponer el contenido de mi comunicación que se titula para este congreso Tiempo presente de la Filmoteca Española. En este trabajo sugerí como fuentes documentales para la investigación de la historia reciente los fondos de la Filmoteca Española, que puede consultarse a través de la web de Radio Televisión Española /Fondo Filmoteca. En esta rica documentación que describiremos está la sección de noticiarios y documentales nodos, que son de especial interés para el estudio y la investigación del franquismo y la transición, como materiales didácticos y como fuentes para la realización de trabajo fin de grado, trabajo fin de máster o tesis doctoral. Así, desde diferentes perspectivas se han ido acercando a estas fuentes especialistas procedentes de la comunicación, la antropología, pero también desde la historia. La Filmoteca Española es una institución que pertenece al Instituto Cinematográfico y de las Artes Audiovisuales para la recuperación, preservación, restauración, documentación y catalogación del patrimonio cinematográfico, además de la salvaguarda, custodia y difusión de sus fondos. Desde 2012, Radio Televisión Española y Filmoteca abrieron estos interesantes documentos a su consulta libre en la red, organizando el mayor fondo audiovisual de España. En la web podemos observar diferentes apartados a los que se puede acceder de forma independiente. Nodo, películas, cortometrajes, documentales, así como otros apartados que tienen designaciones como noticiarios, documentales en blanco y negro, documentales en color, archivo histórico, imágenes del deporte o revistas de imágenes. En la Filmoteca Española hay unos 360.000 títulos. Eso en los archivos, porque hay más de 12.000 títulos precatalogados. La mayoría son de producción española y corresponden a unos 205.000 materiales en soporte fotoquímico o eléctrico. Se conservan además 70.500 rollos de películas no. El archivo gráfico de la Filmoteca está formado por colecciones de documentos gráficos y fotográficos asociados a películas, actores, técnicas y aspectos complementarios de toda la producción general. En la web de la Filmoteca hay varios apartados y en el correspondiente a películas podemos ver por lo menos 9 cuyos derechos son en parte de la biblioteca. Empezamos por 2 que fueron producidas en 1929, como El sexto sentido, dirigida por Sobrevila, sobre el cinematógrafo, o El Ministerio de la Puerta del Sol, de Francisco Elí, que es una farsa cómica sobre el mundo del cine, seguidas de películas producidas durante la República y la Guerra Civil. Así, por ejemplo, está Sierra de Teruel, de 1938, dirigida por Andrés Malraux, de sus regales basada en episodios en los que intervienen las brigadas internacionales de reconocimiento de la Guerra Civil. Ya de la posguerra, la más conocida es Raza de 1941, dirigida por Sainz de Heredia, guión del mismo a partir de Franco. Está El espíritu de una raza de 1950 o la comparativa de ambas versiones. Se trata de una grabación que pasa las diferencias de una y otra película, también con guión de Jaime de Andrade, el seudónimo de Franco, que está sin fecha. En el apartado cortometrajes se ofrecen, por ejemplo, Un perro andaluz, dirigido por Luis Buñuel en 1929, o Esencia de Verbena, producida en 1930 por Ernesto Jiménez Caballero. Ambas son de gran interés artístico y documental sobre el periodo anterior a la Segunda República. En el correspondiente a documentales hay 27 opciones a elegir y están agrupadas por temas:
Entre ellos, la guerra filmada, que fue emitido por televisión no hace muchos años, presentado por el historiador Julián Casanova. Hay además 2 documentales filmados por los noticieros oficiales soviéticos y uno final por los sublevados que rodaron en el frente de Madrid. Este campo de batalla consiste en documentales sobre la evolución de la guerra en los 2 bandos en lucha, que duran casi 1 hora. El apartado La guerra internacional contiene 8 documentales en los que se pueden ver los prisioneros de ambos bandos, la ayuda internacional, tanto la de la parte fascista como la soviética, o un fragmento del traslado de la Legión Cóndor a Alemania. La Victoria es otro documental que recoge y escenifica el final de la guerra civil. Además de la guerra filmada, hay un grupo bajo la denominación 1913, contiene más de 8 programas que giran alrededor de la Primera Guerra Mundial. La aparición de Nodo se debió a un acuerdo de la Vicesecretaría de Educación Popular de 29 de septiembre de 1942 y una resolución de 17 de diciembre del mismo año, que anunciaban un noticiario cinematográfico español. Este empezó a emitirse el 4 de enero del 43 y tuvo un carácter obligatorio hasta septiembre de 1975, unas semanas antes de la misma muerte de Franco. A partir de entonces, la exhibición fue voluntaria hasta su cierre, en mayo del 81. Poco antes, el 10 de enero del 80, el había pasado a Radio Televisión Española. Por ley de 24 de febrero de 1982, se transfirieron a la Filmoteca los fondos del Archivo Nodo. Diferentes convenios entre la Filmoteca y Radio Televisión Española normalizaron la utilización, la conservación, los precios, los derechos de uso libre y las normas de comercialización de estos fondos. Los noticiarios son muy breves. El documental más largo dura poco más de media hora y datan de finales del XIX para recorrer detalladamente el primer tercio del siglo XX. Algunos son de gran valor artístico y pueden destacarse como documentos de Orador o la mano, dirigido por escritores, en el que hay un monólogo de Ramón Gómez de la Serna de 1928, un noticiario de Cineclub dirigido en 1930 por Ernesto Jiménez Caballero. La presentación de los noticiarios por la Filmoteca tienen un resumen escrito de los contenidos, que nos permiten seleccionar determinados temas de interés que orientan a los investigadores y a las investigadoras en sus búsquedas. Así se pueden consultar programas de mano, además, que se sitúan bajo cada imagen de un noticiario. Hoy en Internet, la web anuncia más de 4.000 vídeos de archivo de la Filmoteca que abarcan buena parte del siglo XX. Si bien hay una larga etapa de la que no se conserva la sonoridad de algunos noticiarios, sobre todo las fracciones que están elaboradas en España, ya que de las noticias del extranjero sí existe el sonido. Sobre todo el procesamiento de los noticiarios requiere una metodología particular de trabajo. Podríamos decir que es necesario tratarlos como las fuentes que generan otras instituciones oficiales, que obligan al detenimiento, al análisis de los fotogramas, al ejercicio de la cuantificación y a la atención misma de las secciones que lo generaron. En la consulta hay un doble sistema de búsqueda. En uno se pide la fecha de inicio y la fecha de final, con calendarios desplegables y no sé si sobre todo para analizar un periodo concreto. Otra fórmula pide el número de noticiario si se conoce. La web, en su parte inferior, tiene una nota dedicada a los investigadores con las condiciones de visita a las instalaciones de la Filmoteca, las formas de hacer las solicitudes, las condiciones para la duplicación en soporte magnético,
los usos, ya sean comerciales o no. Según los temas que se elijan, se podrían elaborar de fichas o bases de datos que permitan la cuantificación y la localización de temas concretos. Por ejemplo, lugares, el pueblo o ciudad, noticias, autoridades, la política social, la política internacional, entre otros temas. Los noticiarios nodos son los de mayor interés para el estudio del franquismo y de la transición, y también son los más abundantes. El aislamiento provocó por parte del régimen de Franco una doble estrategia en los noticiarios, ya que por una parte resaltó los actos de amistad de ciertos países, muy pocos, entre los que se podía destacar Argentina, y por otra multiplicó los escenarios de adhesión a Franco. La fecha del 18 de julio se convirtió en fiesta de exaltación del trabajo. Dejaba patentes las ventajas que la idea de orden y reconstrucción se unió a las noticias relacionadas con el mundo del trabajo, en el que la fábrica funcionando o los campos dando sus frutos eran consecuencia lógica del fin del sindicalismo de clase. Para completar el tratamiento positivo del sindicalismo vertical, varios encuentros a diferentes niveles eran presentados como reuniones necesarias que evitaban los conflictos ruinosos de otros. Las elecciones sindicales, de hecho, eran recibidas como las verdaderamente democráticas. Las noticias sobre las huelgas quedaban asociadas al periodo rojo, que había arruinado a España. Coinciden con el periodo de aislamiento, procurando lanzar un claro mensaje según el que los países que aislaban a España tenían serios problemas internos y evidentes conflictos sociales, por lo que la exteriorización del caos en países como Francia en 1947, las escenas de miseria presentadas en varios puntos de Europa aún a finales de este mismo año, con huelgas de fondo que estuvieron continuamente presentes en las pantallas del nodo. Roma, la capital italiana, bajo las huelgas de inspiración comunista, se observaba paralizada y con conflictos callejeros continuos. Todos ellos unidos al bloqueo de Berlín, a las huelgas de las minas de carbón francesas de finales del 48 o en los puertos de Nueva York, que servían al régimen para demostrar que fuera de España no había paz y reinaba el desorden. Por su parte, la guerra civil se exhibió como un acontecimiento de referencia. Lo que no se olvida era la guerra que como tal nunca era citada, sino con los eufemismos de cruzada o aquellos días. Las fuentes documentales del nodo sirven igualmente y con especial interés para el estudio del periodo del posfranquismo y de la transición. La mayoría de los especialistas de la transición consideran que su cronología abarca desde la muerte de Franco hasta la superación del intento de Estado de 1981. Aunque el debate es amplio, el caso coincidiría con el fin de la emisión de los noticiarios nodo. Así, desde el número especial de la muerte de Franco hasta el último, que está fechado el 25 de mayo del 81, hay 355 reportajes nodo en sus variedades A y B. La mayoría se montaron con documentales en blanco y negro, a color, pero también con otros materiales. Los documentales a color, de hecho, constituyen un gran reflejo, un importante reflejo de los cambios de aquellos años, y contamos con una cantidad de documentos visuales y sonoros susceptibles de servir para llevar a cabo trabajos de investigación de estudiantes y actividades que se centran en la transición, precisamente por la comodidad para el acceso a estos fondos. Más de la mitad de estos documentales seguían la misma dinámica de los reportajes de la época franquista. Romería, pueblos, productos, acontecimientos políticos. Sin embargo, y siempre desde la perspectiva oficial, se empiezan a abrir a los partidos políticos, a las novedades de la democracia y a los nuevos retos de la sociedad.
Estos documentales, en parte emitidos en los nodos, seguían siendo una plataforma para el primer orden, aunque no con la exclusividad que había tenido la primera franquicia. Ahora la televisión, los nuevos canales de radio o la misma propaganda de las organizaciones políticas supusieron una poderosa competencia en la formación de la opinión de los españoles. En los documentos hay en la Filmoteca 173 que responden a la transición. Se trata de un reflejo de los cambios que llevó a emitir algunos monográficos relativos al funcionamiento de las nuevas instituciones, los viajes al extranjero de la familia real, las empresas tan novedosos como el titulado Aprenda a votar, dirigido por Pascual Cervera y con actuación de Antonio Ferrand, que explicaba y escenificaba las normas de participación en las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. Otro recoge la campaña electoral del PSC con grabaciones de 3 actos en los que intervenían tanto líderes como intelectuales ligados al partido. Toda una novedad, pantallas de nodo. Uno de los primeros que daban cuenta de la nueva vida política era un reportaje de 2 minutos sobre la primera visita oficial de los reyes a Cataluña. Y esto una semana antes de que quedara reflejado el viaje que Fraga hizo a la comarca meña de las Urdes, durante la cual pudieron verse algunas pancartas reivindicativas, como las siguientes: no queremos palabras, pedimos hechos. Queremos mejor atención sanitaria, queremos trabajo, no a la emigración o ancianos desatendidos. Todas estas peticiones estuvieron presentes en los viajes como el que llevaron a cabo los reyes por la Andalucía occidental, pero también por otros puntos de España. No obstante, el locutor solía decir que los reyes tomaban nota de los problemas o las reivindicaciones que se les hacían. Una edición especial se emitió en junio del 76 sobre la proclamación del rey de España, el protocolo de las Cortes y algunos fragmentos del discurso. Se trataba de un documental de más de 20 minutos que resumía los episodios más significativos que tuvieron lugar tras la muerte de Franco. Al mes siguiente era ya Adolfo Suárez el nuevo presidente del gobierno, y la difícil gestión llevada a cabo por el nuevo líder se repitió periódicamente en Nodo. Todo recogía algún paseo, tanto oficial como extraoficial, de la familia real, los hijos, en los actos, donde se trata de presentar una familia modélica, moderna, culta, apartada de costumbres aristócratas. Por ejemplo, cuando pasaban unos días de descanso en Bagueira Beret, se recalcaba que esperaban la cola con las demás personas frente a los telesillas, sin hacer valer sus prerrogativas. La efervescencia política y los intentos de involución de la extrema derecha tenían consecuencias muy dramáticas que no aprendió. Los 7 días de enero que plasmara Gardel en su célebre película no tenían condencia, por supuesto, en estos noticiarios. Solamente mirando con detenimiento se podían apreciar algunos detalles en las visitas a los distintos lugares de España, rincones de España, donde se podían observar pancartas pintadas reivindicativas. Para las elecciones del 15 de junio del 77, el gobierno promovió una campaña orientadora en la que se procuraba no retratar la propaganda, sino sobre todo poner el significado de las elecciones, lo que se votaba, qué instituciones se elegían y una muestra de carácter informativo. No es extraño que se elaborara un noticiero especial dedicado a las primeras elecciones democráticas desde la democracia. Otros importantes reportajes por sus puntos políticos fueron, por ejemplo, el de las autonomías en marcha, otro titulado que viene los impuestos,
temas relacionados con los como los atentados terroristas. La sanción de la Constitución es uno de los últimos que se lee. Y en esas semanas se declararon los decretos de los cambios que van produciendo esos años. Valga como ejemplo la información sobre la línea de los vuelos Madrid-Moscú, el trabajo de las mujeres, una exposición sobre la guerra civil en el Palacio del Retiro madrileño o el retorno de los restos de Alfonso XIII. En general, la exhibición de un país moderno, con empresas competitivas, con unos monarcas queridos, respetados en todo el mundo, capaces de viajar a los países más lejanos y ser agasajados por los dirigentes y por el pueblo, ofrecían una imagen de esperanza y de seguridad. Como conclusión, podemos aceptar los materiales también profesorado que imparte asignaturas que abarcan desde finales del siglo XIX hasta la transición. Por la riqueza de los matices, por ser en buena medida el reflejo, constituye una propaganda política que se puede estudiar de forma moderna.